Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de Escuela Sabática, lección número 10. Lección número 10 que se titula Lecciones del Pasado. Lección número 10, Lecciones del Pasado. Acuérdense que estamos estudiando este maravilloso libro de Salmos que fue inspirado por Dios y fue escrito por los hombres. Así que bienvenidos nuevamente a esta lección de Escuela Sabática. Acuérdense que es un repaso de la lección solamente. Ustedes están invitados a profundizar, a leer los versículos, los textos de Ellen G. White, la lección, etcétera, etcétera, para llegar a más conclusiones, para profundizar más, por supuesto. El versículo de memoria se encuentra en Salmos capítulo 78, versículos 3 y 4. Salmos 78, 3 y 4 dice: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Otra vez, lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. La herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es el relato de nuestra ascendencia espiritual. Por lo tanto, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es el nuestro. Qué importante, amigos, es aprender del pasado. Por ahí hay un dicho que dice: nadie experimenta en cabeza ajena. Pero podemos revertir ese dicho. Podemos decir: por favor, experimenta en cabeza ajena. Para eso están relatadas o contadas las historias en la Biblia, precisamente para que aprendamos de lo bueno que hicieron nuestros antepasados y de evitar las cosas malas que ellos hicieron, para que no caigamos en los mismos errores. La historia es para eso, para aprender. Por ahí hay un dicho que dice, parafraseando, porque no me lo sé exactamente: el pueblo que no aprende de su historia o de sus errores pasados está condenada a repetirlos. Algo así dice el dicho. Así que es importante aprender de nuestra historia, de nuestros antepasados, lo bueno y lo malo que hicieron. Y esta semana vamos a ver algunos salmos que nos enfatizan la importancia de eso, de aprender o de sacar lecciones de nuestro pasado. La parte del domingo se titula La imbatible fidelidad del Señor. Otra vez, la imbatible fidelidad del Señor. Y nos manda aquí a leer el Salmo 78. Por supuesto, con profundidad. Hay que leer el Salmo 78 porque es un salmo, un capítulo extenso. Pero bueno, yo lo leí ya, pero saqué algunos versículos que me parecieron interesantes. Por ejemplo, versículos del 5 al 7 del Salmo 78 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. ¿Cuál fue la raíz de la infidelidad de Israel? Bueno, pues que se olvidó de Dios, se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos. Y no guardó su ley y sus mandamientos, no guardó su pacto. Durante la historia de nuestros antepasados nos dimos cuenta que Israel fue totalmente infiel a Dios. Vez tras vez cometió errores y no fue fiel a su pacto. Sin embargo, Dios siempre fue fiel a su pacto. Por eso el título de este día, la imbatible fidelidad del Señor, que a pesar de que Israel se equivocó una y otra vez, Dios siempre fue fiel a su pacto, a sus promesas. Y por ejemplo, me llama la atención el versículo 38 y 39 del mismo capítulo 78. Versículos 38 y 39 en la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, a pesar, todo el Salmo 78 enumera todo los errores que cometió Israel. ¿Cuántas veces desobedeció y fue cabeza dura contra Dios? ¿Cuántas veces desconfió de Dios?
Y sin embargo, el versículo 38 y el 39 en la Nueva Traducción Viviente dicen: sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. A pesar de que el pueblo una y otra vez, como les dije, fue infiel a Dios, rechazó sus mandamientos, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, desconfió de Dios, a pesar de todo eso, Dios siempre fue fiel a su pacto. Dios los alimentó con maná durante muchos años. Dios los cuidó durante el día, los protegió del sol con una nube, y durante la noche les dio una columna de fuego para calentarse, para alumbrarse. Muchas cosas, muchas bendiciones Dios le dio, y sin embargo el pueblo de Israel fue infiel. Y por supuesto, eso también viene a nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado todas las cosas? Nos ha dado una familia, nos ha dado vida, para empezar vida, nos ha dado salud, nos ha dado tantas cosas, y sin embargo nosotros día tras día le fallamos. Y Él siempre es fiel y cumple sus promesas. Parte del lunes: recordar la historia y alabar a Dios. Recordar la historia y alabar a Dios. Y aquí nos mandó a leer el Salmo 105. Salmo 105. Voy a leer el versículo 1 y 2 para empezar. Y dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Recordar la historia para alabar a Dios. Siempre los israelitas les recordaban a sus hijos. De hecho, ese era un mandamiento que Dios les decía a los israelitas: por favor, háblele de mí a sus hijos, cuéntenle las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida, para que ellos alaben a Dios. Y también, por supuesto, nosotros, es nuestra tarea hablarle a nuestros hijos. Que nuestros hijos no den cosas por sentadas. Que nuestros hijos no digan: bueno, qué bonita casa tengo. Bueno, gracias a mi papá. Qué bonito carro tengo. Gracias a que voy a una escuela privada, etcétera, etcétera. Acuérdale a tus hijos, acordémosles a nuestros hijos de dónde venimos, quién nos ha ayudado, quién es el responsable de traernos hasta aquí donde estamos, de darnos, de sustentarnos, de darnos todo lo que necesitamos para que tengamos todo lo que tenemos. Acordémosle siempre, contémosle a nuestros hijos las anécdotas que hemos tenido con Dios, las experiencias que hemos tenido con Dios, cuando ha respondido a nuestras oraciones y a nuestros pedidos. Contémosle cada detalle a nuestros hijos para que ellos tengan siempre en su mente fresca que Dios es el que provee de todo lo bueno. Salmo 105 recuerda acontecimientos clave que configuraron la relación del pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Este Salmo 105 enumera toda la lista de personas que Dios fue fiel al pacto con ellos. Abraham, para empezar, con Abraham, después Isaac, el hijo de Abraham, Jacob, después José, después Moisés, Aarón. Dios en este capítulo está recordando cómo es que Él actuó de una manera maravillosa, siendo fiel a su pacto con todos estos patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, con todos esos, las maravillas que Dios hizo con ellos, cómo los fue guiando. Y de esa manera alabad a Dios por todo lo que hizo con estos hombres. ¿Cómo no alabar a Dios con las maravillas que hizo, por ejemplo, con José en Egipto, con Moisés? ¡Wow! Las plagas que mandó a los egipcios y a los israelitas no los tocaban. Cuando abrió el Mar Rojo, todas las maravillas que Dios hizo con estos hombres, ¿cómo no recordarlas y alabar a Dios por eso? Por eso otra vez recalco: contémosle a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida para que ellos también lo alaben y digan: gracias a ti, papá. Gracias a ti, papá, y gracias a ti, Dios. Hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Recuérdale a tus hijos: ¿dónde estaría yo si Dios no me hubiera
perdonado si Él no me hubiera alcanzado. Tal vez ni estuviera vivo ya. Así que recuérdale a tus hijos. A diferencia del Salmo 78, que está recordando lo infiel que fue Israel y lo fiel que fue Dios, el Salmo 105 no menciona los errores del pasado. Este salmo tiene otro propósito. Este salmo tiene un propósito de alabar a Dios por las maravillas que hizo otra vez con los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob, José, con Moisés y Aarón, con todas las personas. Este es el propósito del Salmo 105, alabar a Dios por sus grandezas. Martes, recordar la historia y arrepentirse. Otra vez, martes, recordar la historia y arrepentirse. Recordando la historia también podemos arrepentirnos. Otra vez, ver lo malo que hicimos y decir, perdón Señor, otra vez, espero no volverlo a repetir. O en este caso los israelitas, perdónanos por lo cabeza dura que fueron nuestros padres, ayúdanos a no ser iguales que ellos. Salmos 106, aquí nos manda a estudiar. Salmos capítulo 106, voy a leer el versículo 6 y 7. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Recordar los fracasos históricos de Israel en Salmo 106 es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados. La generación actual admite que es aún peor que sus antepasados, porque conoció las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas y la manera en que Dios ejerció su gran paciencia y su gracia al salvarlos. Es interesante lo que está diciendo aquí. Los hijos de estos israelitas están reconociendo que ellos son peores que sus padres, porque estos tienen la información que sus padres no tenían. Tienen la información de cómo Dios fue fiel con sus padres, cómo fueron cabeza dura sus padres. Y sin embargo, ellos, ya teniendo esa información, de todas maneras no aprenden la lección y caen en los mismos errores de ser infieles a Dios. Por eso es importante aprender de nuestros errores y no volver a cometerlos. Nosotros, a diferencia de los animales, nosotros podemos razonar, podemos pensar, podemos planear. Los animales solo actúan por instinto, pero es interesante, a un animal tú le das un trago de licor y el animal no lo va a tomar, aunque lo mates, no lo va a tomar. A un animal, si se tropieza por un camino, no vuelve a pasar por ahí. Y sin embargo, el ser humano que razona, que piensa, sí vuelve a pasar. Y aunque le caiga mal el licor, la droga, el cigarro, lo que sea, batalla y sufre, pero llega al punto que se habitúa y el licor, las drogas, el cigarro, etcétera, etcétera, después se hace adicto a eso. O igual cae en los mismos errores, en los mismos. Así que debemos aprender de nuestros antepasados. Debemos de aprender y arrepentirnos, decir, bueno, yo no voy a cometer los errores que cometieron mis antepasados. Yo voy a aprender que no voy a hacer lo mismo que ellos hicieron, sino que voy a ser fiel a Dios. Parte del miércoles, la parábola de la viña del Señor. La parábola de la viña del Señor. Aquí nos manda a leer Salmos capítulo 80. Salmos capítulo 80, versículo 1 para empezar dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. También del 8 al 11, Salmos capítulo 80 del 8 al 11, versículos del 8 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta a veces comparar diferentes versiones de la Biblia y dice, nos sacaste de Egipto como una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra.
Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente, hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente, hacia el río Éufrates. El 14, 15 y 16 dice: Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos, que perezcan al ver tu ceño fruncido. La parábola de la viña del Señor. Aquí está usando una parábola, está recordando que Dios usó una parábola para describir al pueblo de Israel. Es como una viña que sacó de Egipto para trasplantarla a la tierra que él le había prometido. Le dicen: acuérdate de esta viña, por favor, cuídala, cuídanos, porque somos tu viña. Así que debemos de recordar eso, que Dios siempre nos cuida, nos protege y está al tanto de nosotros, como esa viña, como esa parábola de la viña, como esa alegoría, digamos, como ese ejemplo. Nosotros somos también como una viña que Dios cuida, que protege, que riega, que nos sustenta para que demos frutos y nos extendamos con nuestras generaciones. Jueves, para estar terminando, la supremacía del Señor en la historia. La supremacía del Señor en la historia. Debemos recordar que Dios dirige la historia, que Dios está al mando de la historia. Y aquí nos manda a leer Salmo capítulo 135, versículos del 1 al 3, dice: Alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes, los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de Dios. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Celebren su música, su precioso nombre. Celebren con música su precioso nombre. Versículos del 6 al 7 dice: El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en el océano y en sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra. Envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. El Señor dirige la historia. Aquí en el Salmo 135, el salmista se trata de que nos aseguremos de que Dios está al control de la historia. Dios nunca ha perdido el control de la historia. No la ha perdido ahorita y no la perderá nunca. Él dirige el destino de este mundo y debemos estar siempre confiados en Él. Y a través de la historia podemos confirmar que Dios nos ha guiado y por eso sigue guiándonos y nos seguirá guiando hasta el final. Él no pierde, Él dirige la historia, Él dirige el destino de la humanidad. Así que estamos terminando. Para terminar la conclusión, la parte del viernes, voy a leer un parrafito aquí de la parte del viernes como conclusión para terminar el repaso de la lección. Dice: los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. Otra vez la cita de Ellen G. White que me gusta. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. Ellen G. White aconseja a los creyentes que lean Salmos 105 y 106 por lo menos una vez por semana. Necesita el pueblo conocer los hechos de la historia para que pueda avanzar sin temor. Otra vez, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que, amigos, debemos de aprender de la historia, debemos de aprender de lo bueno que hicieron nuestros antepasados e imitarlo, y también debemos aprender de lo malo que hicieron nuestros antepasados y evitarlo. Olvidémonos de ese dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena. Mira la historia, cómo le fue a las personas por tomar ciertas decisiones y evita tomar esas decisiones. Fíjate cómo le fue a tu papá, a tu mamá en ciertas decisiones que tomaron y
evita las malas decisiones e imita las buenas decisiones. Fíjate cómo le fue a tu amigo, a tu amiga con las decisiones que tomó y evítala. No tienes que tú pasar por esa experiencia dolorosa. Evítala si es posible. Dios quiere que no sufras. Así que aprendamos de nuestra historia, aprendamos de otros para evitar lo malo e imitar lo bueno. Así que esta fue la lección número 10 de la escuela sabática. Te espero la próxima semana con la lección número 11. Estamos por terminar y te recuerdo nuevamente antes de terminar que te suscribas a nuestro canal, que le des likes a nuestros videos. De esa manera, cuando le das like al video, la plataforma sugiere el video a otras personas y así podemos tener más alcance. Así que dale like, comparte, comenta también si quieres. Lo que tú quieras, solo ser respetuoso. También acuérdate que en el canal tenemos música, tenemos varias cosas, música cristiana, tenemos el repaso de la lección, cápsulas de finanzas, me encanta hablar de finanzas también, puedes comentar ahí en los videos de finanzas qué te parece. Tenemos también videitos de reflexión, de superación, salmos, etcétera, etcétera. Así que te invitamos a que te suscribas. Así que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.